hablando de lo que el Señor enseña, es que debemos celebrar la Santa Cena. Y hoy vamos a hacerlo, como ya mencioné, después de varios meses de no hacerlo, y realmente nos sentimos contentos de poder juntos compartir de los elementos de la Santa Cena hoy. Los domingos anteriores hemos estado estudiando la epístola de Pablo a los Efesios. No voy a continuar con eso hoy, aunque sí vamos a continuar en el futuro, en el próximo domingo. Pero una de las cosas que ha sido sobresaliente en nuestro estudio es examinar la enseñanza específica de Efesios sobre la salvación de los redimidos de Dios, los santos de Dios, aquellos que Él ha escogido para redimir, aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, su iglesia. Qué precioso concepto eso. Ser cristiano en su esencia quiere decir estar unido espiritualmente a Cristo Jesús y por supuesto a su cuerpo, que son los demás creyentes. Ser cristiano es haber sido, o haber recibido, mejor dicho, vida espiritual con Cristo. Es haber sido resucitado con Cristo. Es haber sido sentado en los lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que enseña Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 4. Ustedes recuerdan, dice Pablo, pero Dios, hablando de el contraste con lo que éramos antes, muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. No podemos ni siquiera entender ese gran amor. Podemos cantar, podemos leerlo, pero realmente no lo entendemos como quisiéramos entenderlo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Donde Cristo está, ahí están los creyentes, ahí están los que han sido redimidos. Por eso Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Imposible, no puede haber, estamos en Él. En el capítulo 1 de esta epístola de Efesios que mencioné, Pablo nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Todas nuestras bendiciones están en Cristo Jesús. Y entre todas estas bendiciones, sin duda, una de las más preciosas, si no la más preciosa, es el hecho o la realidad de que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y de eso quisiera hablar hoy. El capítulo 1 de Efesios, versículo 7, nos dice Pablo, en Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Es su gracia, por gracia. Todo hemos recibido de Dios por gracia. Y si es por gracia, entonces quiere decir que jamás será por obras. De este perdón de pecados estaremos hablando y recordando en preparación a la Cena del Señor, lo que la Biblia nos enseña, a grandes rasgos, por supuesto. Les invito por unos minutos a ir a Lucas capítulo 11, donde el Señor Jesús instruye a sus discípulos acerca de los elementos en una oración que Dios realmente escucha. Si a veces no sabemos cómo orar, vamos a la oración modelo, tanto registrada aquí en Lucas 11 como también en el capítulo 6 de Mateo. 2 ocasiones cuando el Señor enseña acerca de la oración. Y noten cómo comienza este relato. El versículo 1 dice, Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Obviamente los discípulos estaban observando la disciplina de oración de Jesús. Y en este caso nos dice específicamente el texto que una vez que terminó de orar, uno de sus discípulos se acerca y dice, Señor, enséñanos a orar. No sabemos quién fue este hombre. Entonces Jesús responde con esta instrucción sobre la oración modelo y les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y noten el versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. Esta instrucción corta de 4 versículos se encuentra repetida en una manera más amplia en el capítulo 6 de Mateo. Esta oración, como dije, es una oración modelo, es un patrón de oración, es un ejemplo de lo que debe caracterizar a nuestras oraciones como discípulos de Cristo. Noten que Jesús se dirige a sus discípulos. No le está hablando al mundo a cómo orar, enseñar al mundo cómo orar, sino que le enseña a sus discípulos cómo orar. Y aquí están los elementos básicos de la oración de un discípulo de Cristo, o sea, hoy en día, un cristiano. Eso es lo que debemos aprender. Los discípulos necesitaban conocer lo que Dios escucha en la oración. No simplemente lanzarse a pedidos uno detrás del otro, sino que tengamos presente y pensemos exactamente lo que Jesús enseña aquí. Dios desea que oremos, pero Dios desea que oremos debidamente. Los discípulos necesitaban aprender a orar como Dios quiere, y por supuesto tú y yo necesitamos orar como Dios quiere. Pedir, entre otras cosas, el Señor Jesús nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. O sea que Jesús está hablando aquí de la confesión de pecados. La confesión de pecados en la vida de un creyente, de un discípulo. Esta petición da por sentado que Dios está dispuesto a perdonar, que Dios es un Dios perdonador, que nosotros somos pecadores y que necesitamos el perdón, y Dios concede el perdón cuando lo pedimos. En términos generales, el mundo, la gente del mundo necesita por sobre todas las cosas, la necesidad primordial de los hombres es recibir el perdón de sus pecados. Porque la Biblia claramente enseña que un hombre, una mujer que está en su condición natural, que no ha sido perdonada, va en camino a una eternidad separado de Dios. Necesitamos el perdón de nuestros pecados más que ninguna otra cosa. Entonces el perdón de pecados constituye el corazón del Evangelio, por decirlo así. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación a pecadores que necesitan salvación, como nosotros, antes de venir al Señor. Y por supuesto, una vez que somos discípulos, continuamos con la necesidad de ser siempre limpiados, perdonados de nuestros pecados. El Evangelio no es acerca de arreglar tu vida, de darte prosperidad, de darte dinero, de hacerte rico, de sanarte de tus dolencias. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es acerca del perdón de pecados. Por eso cuando se predica otro énfasis, que no es ese Evangelio se convierte en un falso Evangelio. Y estamos saturados de mensajes supuestamente del Evangelio que no son el Evangelio. El Evangelio debe llevar al individuo a entender su condición de pecador, entender qué es el pecado y las consecuencias eternas del pecado. Y por supuesto, cómo este hombre puede también confesar sus pecados y recibir el perdón por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En un sentido gráfico, la Santa Cena representa eso, representa el Evangelio. Por eso Pablo dice en el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el Evangelio visual, a través de elementos. Por eso lo celebramos, porque Él nos mandó y porque a través de esta simple celebración anunciamos al mundo que Cristo vino, el Hijo de Dios, murió una vida sin pecado, fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, que jamás pudiéramos haber hecho nosotros, y resucitó de la tumba. Cuando el pecador entiende esto y se ve a la luz de lo que Dios dice y busca el perdón de Dios, Dios lo otorga, Dios lo da.
esta petición en la oración modelo, Jesús está tocando el problema fundamental del hombre, entonces. Está hablando de eso. El pecado, mejor dicho, es el problema primordial de todo ser humano, de la raza humana, es universal. Escucha cómo Pablo describe esta realidad en Romanos 3, en el versículo 10 en adelante. Él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Está hablando de todos los hombres. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El hombre en su estado natural ni entiende las cosas del Espíritu, ni busca a Dios. Claro que hay religiosos, supuestamente buscan a Dios, pero no llevados por el Espíritu Santo a buscarle. Dice el versículo 12 de Romanos 3, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué enfático esto, ¿no? Porque el hombre en general se cree, bueno, no soy tan malo como otros. Soy un buen tipo. Si me comparo con Judas, soy un buen tipo. Si me comparo con otros, pero dice claramente la Escritura que no hay justo ni siquiera uno. Uno, nadie. Y después, para rematar el versículo 23 de este capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron, pecamos, y no alcanzaron, o no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, entonces, nos separa de Dios. El pecado nos condena a una eternidad de tortura, separados de Dios. Sin duda, la necesidad primordial suprema de todo ser humano es el perdón de sus pecados. Tal vez hay alguna persona aquí, entre nosotros, o alguien que está escuchando por internet, que está siendo confrontado con esta verdad. Que el Señor utilice su palabra para dar arrepentimiento y traerlo a fe en el único que tiene la solución por el pecado, que es Cristo Jesús, lo que vamos a celebrar. Y saben que todo pecado va a ser castigado. A veces pensamos que algunos tal vez no han pecado tan mal y dividimos a los pecados entre, como dije la última vez, pecados veniales, que no son tan males, y los mortales, la docena sucia de los pecados, eso sí. No hay tal división, porque Cristo vino a morir por pecadores, y del momento que yo peco, y eso viene desde mi trasfondo, mi naturaleza como pecador, ya soy digno de condenación. No importa cuán grande ha sido o cuán leve ha sido nuestros pecados. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también que segará. En Nahum capítulo 1 claramente el Señor dice, ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. O sea, Dios no hace la vista gorda al culpable. Todo pecado, sin excepción, será castigado. Todo. Nadie puede escapar el castigo de Dios sobre el pecado, ya que hayan ofendido a Dios de una manera leve o de una manera grosera. Dios no hace esa división. Pecar es ir contra Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Todos. No importa si hemos quebrantado la ley en uno o varios o en todos, somos culpables de toda la ley. Imagínense. Por eso Pablo dice, el que quiera vivir por la ley debe atenerse a ella. El Romanos capítulo 10. Debe vivir por la ley. Pero el que quiera vivir por la ley, cuidado, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, no hay chance, no hay posibilidad de que haya salvación cumpliendo la ley. Esta es la condición del pecador y la traemos encima desde el momento que hemos sido concebidos. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 51? David expresa esto claramente cuando dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No es porque él era un pecador especial, esa es la condición de todo ser humano.
Venimos a este mundo, nacemos pecadores y por eso pecamos. No es que los pecados nos hacen pecadores, los pecados son el resultado de que ya somos pecadores. A nuestros chicos no les tenemos que enseñar a pecar. Desde chiquititos ya saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nacen pecadores. Nacen torcidos. Y algunos de ustedes dirán, no, pero mis nietos no son tan malos. Son malos, porque no hay justo ni a uno, ni a su nieto. Nacemos pecadores, por eso pecamos. Y lo peor de todo es que el hombre que nace en esa condición no puede cambiar su situación. Nace pecador y sigue pecador y va a morir pecador y no hay posibilidad de escaparse. Por eso Jeremías hace esta pregunta retórica: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros, dice el Señor, podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Ven, es imposible. ¿Quién va a cambiar las manchas de un leopardo? Nadie, él no se puede cambiar. O un etíope que nació oscuro, ¿va a cambiar su piel? No puede. Podemos cambiar nuestro aspecto externo de alguna u otra manera, pero lo natural se nos, como dicen en México, lo naco no sigue, no se puede quitar. Si naciste así, sigues así. Eso lo aprendí de amigos de la Ciudad de México. Y seguimos así y finalmente terminamos donde el pecador termina, sin Dios, en una condenación eterna. También notamos que Pablo ha hablado de esa situación nuestra en Efesios capítulo 2. Ustedes recuerdan, lo estudiamos, pero es bueno repasarlo, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, dice Pablo, por esta causa, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, claro, ahora está hablando a creyentes, según las corrientes de este mundo, o sea, seguíamos donde va Vicente, va la gente, ¿no? Vamos todos igual. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿a qué se refiere eso? ¿A quién? Al diablo, que está en control, el maligno está en control de este mundo, dice el capítulo 5, versículo 19 de Primera de Juan. Está bajo el poder del maligno, el mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos del diablo. Y eso incluye a todo ser humano que no ha recibido, que no ha sido redimido por el Señor. Por eso Jesús le dijo a aquellos que no creían en Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Claro. Siguen la corriente de este mundo, siguen al que tiene poder sobre este mundo, que es el diablo, que aquí se describe como el príncipe de la potestad del aire. Entre los cuales también todos nosotros, y qué interesante que Pablo, el gran religioso, súper fariseo, Pablo se incorpora en esa situación. Claro, cuando era fariseo él se pensaba, bueno, pero ahora se da cuenta y dice, todos nosotros, judíos y gentiles, en otro tiempo andábamos, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El mundo sin Cristo está bajo la ira de Dios, y esa ira viene. No se pueden escapar. Eso debería traer temor y temblor a aquellos que no conocen al Señor todavía, que no han sido salvados y escuchan estas palabras. Si usted es uno de ellos, preste atención a eso. Es una condición de la cual no podemos salir y es irreversible desde la perspectiva humana, a menos que Dios intervenga. A menos que Dios intervenga. Por eso dice Pablo, pero Dios, versículo 4 del capítulo 2 que leímos, pero Dios, aun cuando estábamos, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida.
El único que puede sacarnos de esa condición mortal es Dios. No nosotros, no podemos salirnos de ahí nosotros. Nos dice Romanos 4:5 que Dios es el que justifica al impío. O sea, Dios puede actuar. Y en nuestro caso, aquellos que le hemos recibido, aquellos que hemos recibido salvación, mejor dicho, el Señor ha intervenido y nos hizo nuevas criaturas. Ahora, ¿cómo es posible que Dios puede satisfacer su justicia y al mismo tiempo justificar al impío, al pecador? La respuesta se encuentra en la obra de la cruz. Hay una sola respuesta, hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay salvación en ningún otro hombre sino en Cristo Jesús. No hay salvación en varios. No hay salvación en la religión. No es que si uno es religioso, bueno, voy en buen camino. ¿Se acuerdan la situación de cuando Pablo predica en Atenas a los religiosos, súper religiosos? Tenían tantos dioses que hasta habían erigido un pedestal ahí al Dios no conocido, en caso que se les hubiera pasado. Y dice Pablo, de ese les hablo yo porque ustedes no lo conocen. Entonces la respuesta se encuentra en la cruz, donde el Hijo de Dios murió como sustituto por nuestros pecados y nos concede su justicia, que es justamente lo que enseña 2 Corintios 5:21. Claramente Pablo dice, este es el Evangelio. Al que no conoció pecado, obviamente en referencia a Cristo, Dios Padre lo hizo pecado porque lo entregó para que muriera en esa cruz por pecado, de tal manera que nosotros ahora fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La única manera de obtener perdón de nuestros pecados es creyendo el Evangelio que nos enseña que el perdón de pecados es posible por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es lo que la Santa Cena representa. El único que puede dar perdón es el Señor. ¿Quién nos puede dar perdón? ¿Se acuerdan el corito? Solo de Jesús la sangre. Muy lindo corito. Ese sí vale la pena cantarlo porque expresa una realidad tan bíblica. En esta oración entonces el Señor Jesús, la oración modelo, está diciendo, Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos como discípulos, hijos de Dios, a Él como nuestro Padre. Él no es un Dios ahí en el universo escondido, imposible de llegar a Él, no. Él es nuestro Padre si hemos sido redimidos. Venga tu reino, lo que buscamos es su voluntad, que el reino se extienda. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan cotidiano y por supuesto el pedido número 4 es perdónanos nuestros pecados, porque necesitamos el perdón. La sangre de Jesucristo nos limpia, en el griego dice, nos continúa limpiando de todo pecado. ¿Por qué? Porque necesitamos continua limpieza de nuestros pecados. Esta es una oración que afirma la gloria de la naturaleza de Dios y lo que vemos aquí es que Dios es un Dios por naturaleza perdonador. Y Dios está deseoso en perdonarnos, deseoso de perdonarnos. Lo que vemos en esta petición de la oración modelo es que necesitamos pedir perdón, lo cual da por sentado que debemos admitir el hecho que somos pecadores. El hombre en general, como dije, no quiere reconocer que es pecador. Piensa que no es tan mal tipo que digamos. Todo ser humano es pecador, lo vimos. Para ser perdonado, el pecador primero debe reconocer su condición de pecado, confesar su pecado. Y el Señor perdona. Juan, escribiendo a los creyentes, ahora, dice lo siguiente, en 1 Juan 1:9, pasaje que conocemos muy bien, hemos memorizado, si confesamos nuestros pecados, es un tiempo presente en el original, si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y limpiarnos de toda
maldad. Y continúa Juan diciendo a los creyentes, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Él los trata como creyentes, ¿ven? Como hijitos en la fe, para que no pequéis. Y si alguno peca, o sea, se da por sentado que el creyente va a pecar, abogado tenemos para con el Padre, Paracletos, uno que vino, uno que está a la diestra del Padre hoy, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Y gracias a Dios que ese ministerio de Cristo hoy continúa perpetuamente, dice Hebreos 7:25. Está a la diestra de Dios perpetuamente intercediendo por nosotros, o sea, no termina. Juan sabe que como cristianos vamos a pecar, pero cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos? ¿Seguimos como Pancho por la vía? No, reconocemos nuestros pecados. Y el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos hasta que reconocemos nuestro pecado. Y cuando lo reconocemos y el Espíritu Santo pone su dedo sobre nosotros, sobre ese pecado, lo que hace el creyente es confiesa. Y si no confiesa, entonces el Señor tiene métodos, como vamos a ver también, y leímos ahí en este pasaje de 1 Corintios 11, Dios disciplina. Los salvados, los hijos de Dios, los que han sido justificados por fe en Cristo, entienden su condición, entienden que el perdón es accesible para ellos en Cristo y por lo tanto confiesan sus pecados. A veces nos sentimos culpables al extremo de que, bueno, otra vez he fallado. Señor, ¿cuántas veces me vas a perdonar? Vergüenza me da venir a ti otra vez. Y el Señor es como que nos dijera, ¿y qué esperabas de este bultito de tierra y barro que eres tú? Claro, vamos a pecar. Estamos en este cuerpo aún no redimido y hasta que el Señor nos lleve a gloria continuaremos luchando y pecando. No es un hábito el pecado en nuestra vida, no es como antes, que todo lo que hacíamos era pecar y nos importaba un pepino. Ahora pecamos, el Espíritu Santo nos convence de pecado, confesamos y el Señor nos perdona. ¿Qué es el pecado? Creo que tenemos unos minutos todavía. ¿Qué es el pecado? Una manera de entender lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado es ver las palabras que se utilizan para describir el pecado en la Escritura. En este pasaje de Lucas 11:4, la palabra que se utiliza acá es amartía, en griego, amartía o hamartía, que quiere decir simplemente errar al blanco. Pecar es errar al blanco. ¿Qué blanco? El estándar de la ley moral de Dios. Ese es el blanco. Jesús responde claramente a esa pregunta cuando dice en el Sermón del Monte, capítulo 5, 48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el blanco. Oh, pero ¿quién puede llegar a la perfección? Nadie, cero, ninguno. Pero esa es la demanda de Dios. Ese es el blanco. Pero siempre erramos, nunca le pegamos, porque siempre fallamos. Por eso en este mismo sermón, en el versículo 20, el Señor Jesús dice en el versículo 20, hablando de los fariseos que se creían justos, dice Jesús, os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, estos tipos se creían justos por su propia justicia. Y Jesús dice, miren, ellos no van a entrar. A menos que vuestra justicia supere a la de ellos, nadie va a entrar al reino de los cielos. Justamente esa es la condición en la cual nos encontramos. Estos líderes religiosos se creían que habían llegado a la cúspide en el sentido religioso porque cumplían con todos los requisitos externos de la ley. El fariseo en el capítulo 18 de esta misma epístola de Lucas
¿Se acuerdan que hacía alarde de su condición de fariseo, de justo? Dice ahí, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias. No daba gracias por la gente, por las bendiciones, no, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Fíjense, estafadores, injustos, adúlteros, aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, soy evangélico, puede decir usted, yo doy mi diezmo, voy a la iglesia cada vez que abran las puertas. Si usted piensa que esa actitud lo va a salvar, está frito, porque está igual que este fariseo. Y dice el Señor, os digo que hablando del publicano que el fariseo despreció, ¿qué hizo el publicano? Simplemente se golpeaba el pecho: sé propicio a mi pecador. Todo lo que puedo decir: sé propicio a mi pecador. Él fue a su casa justificado. Y el fariseo, que se creía justo, continuó siendo condenado, porque por la justicia del hombre nadie va a ser salvado. ¿Se acuerdan Pablo? El súper fariseo. Él se creía que por su propia justicia, Saulo de Tarso, iba a alcanzar a Dios. Más, él dice en Filipenses 3, versículo 4, aunque yo mismo también podría confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dices eso? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, noten, irreprensible. O sea, él, en términos de cumplir la ley y sus requisitos externos, era irreprensible. Él no está mintiendo. Y los fariseos hacían estas cosas, cumplían con todos los requisitos. El problema era el corazón del fariseo. El problema siempre es el corazón, no lo que uno hace por afuera. Hay gente que hoy se cree justa, ¿no es cierto? Hay personas que se piensan, cumplen requisitos externos, son religiosos, y si son evangélicos cumplen con todo lo que los evangélicos desean de ellos. Hasta cantan en el coro. Están participando en todas las actividades de lo que la iglesia hace. Eso es igual que los fariseos, en el sentido de que si esperan en esos hechos, esos actos, que les den justicia de Dios, imposible. El problema siempre es el corazón. Por eso Pablo dice en este capítulo 2 de Efesios que nuestro problema era eso, vivíamos en estas cosas. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recordemos esto, Dios demanda perfección y nadie puede lograr la perfección. Por dentro está la carne, los deseos de la carne, y nunca lograremos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el pecado es parabasis. Literalmente quiere decir cruzar la línea o pisar fuera de un parámetro. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Pecar es cruzar la línea entre el bien y el mal. Y constantemente hacemos eso. Entrar en territorio prohibido, cruzar la línea, y todo lo que hacemos eso continuamente lo hacemos, cruzamos la línea en palabra o en acción o en actitud, cruzamos la línea. ¿Quién de nosotros puede decir, bueno, yo no, la verdad que no he cruzado la línea? Si tú piensas eso, que no entiendes lo que es el pecado. ¿Le has dado al blanco siempre? No. Entonces, eres pecador que merece castigo, pero en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Otra palabra, anomía, que quiere decir pecado, también se traduce a veces como transgresión. Literalmente quiere decir sin ley. Pecar es romper la ley de Dios, siempre. Y no estoy hablando de la ley dada a Moisés, es la ley moral de Dios. Es la ley de Moisés, pero también es todo lo que Dios nos enseña acerca de quién es Él
y qué cosas debemos hacer si somos de Él. En Mateo 6, 14 y 15 encontramos otra palabra para describir el pecado que se traduce ofensas. Paraptoma, que quiere decir tropezar o caer. Pecar es justamente eso, perder el control, caer en algún pecado, alguna pasión, algún impulso, etc. Una persona se cae cuando pierde el control. Y esta es otra manera de describir el pecado. Entonces, vean ustedes, cuando pecamos, erramos al blanco, pisamos más allá de la línea de prohibición, nos rebelamos, tropezamos y caemos porque somos impotentes. Y hay una quinta palabra que describe el pecado en el Nuevo Testamento, feilema, quiere decir deuda. En Mateo 6:12 el Señor Jesús dice, y perdónanos nuestras deudas. Esa es la palabra. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cada vez que pecamos, escuche bien esto, incurrimos en una deuda mayor para con Dios. Más grande. Le debemos honra, gloria, obediencia continua y pecamos, violamos lo que debemos hacer y nos olvidamos de lo que es suyo. En otras palabras, nos endeudamos más con Dios. Cada pecado es agregar más a la deuda. Entonces, cuando vemos estas descripciones bíblicas de lo que es el pecado, ¿quién de nosotros, aún como hijo de Dios, puede sentirse justo y estar satisfecho con su conducta y actitudes diarias? No podemos. No podemos. Como dije la última vez, o el miércoles, cada vez que el día termina el día y nos presenta con una lista de acusaciones. Si repasamos en nuestra mente todas estas cosas, decimos, Señor, gracias porque la salvación no depende de mí, porque si fuera así, ya hubiera perdido esta salvación miles de veces. Entonces, cuando Jesús nos enseña, perdona nuestros pecados, Él nos dice, venimos a Dios diciendo, Padre, reconozco mi pecado, he errado al blanco de tu estándar, he cruzado la línea de lo prohibido, me he rebelado, he tropezado, he caído, tengo una tremenda deuda para contigo y simplemente, Señor, lo reconozco y lo confieso. Que entre paréntesis, cuando Juan dice, si confesamos nuestros pecados, la palabra confesar puede traducirse decir lo mismo. Si decimos lo mismo acerca del pecado que Dios dice acerca de ese pecado, es lo que estamos haciendo cuando confesamos. Confesamos. Es la actitud con que venimos a Dios en oración. Jesús nos enseña a orar pidiendo perdón por nuestros pecados y este es el problema principal de todo ser humano en su relación con Dios. Queremos tener tiempo para hacer justamente eso y participar de la Santa Cena y hacerlo de una manera digna, examinándonos previamente. Y si hay algo que no está bien en tu vida, este es el momento de reconocer eso como pecado. Y si eres hijo de Dios, venir a Él humildemente y decir, Señor, ese es mi pecado. Lo confieso. Y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Si no lo hacemos, el Señor tiene métodos para confrontarnos y uno de esos métodos es la disciplina, que espero que ninguno de nosotros, aunque el Señor lo hace continuamente, a sabiendas nos expongamos a esa disciplina. Vamos a orar para terminar. Voy a pedir a los hermanos Ujieres que pasen, por favor. Vamos en un instante a celebrar la Santa Cena, pero quiero enseñarles un poquito. Esta Santa Cena es un vasito que incluye también el pan. Si ustedes lo vieron en el lado en inglés, quiero simplemente mostrarles. Ya tenía uno ahí preparado y todo, pero no lo hice. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te agradecemos por este momento de meditación, reflexión. Pedimos, Señor, que por tu Espíritu tú nos hables, nos enseñes, nos instruyas. Y ahora, Señor, antes de participar de este símbolo que es la muerte y
de Cristo en la cruz de Calvario a favor nuestro, que lo hagamos de una manera que traiga honor y honra a tu nombre. Señor, gracias por el perdón que tenemos de nuestros pecados, por los méritos de Cristo, y en su nombre venimos. Amén.